Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, amigos y hermanos, a este tiempo de devocionales diarios bendecidos en Cristo. El día de hoy vamos a continuar con este estudio devocional de este precioso evangelio del apóstol Juan. Capítulo 1, esta vez veremos desde el verso 29 al 34. Ya el día de ayer hemos visto el testimonio de Juan el Bautista. Testimonio que él ofreció a un grupo de sacerdotes y levitas enviados por los judíos de Jerusalén, con el propósito expreso de saber quién era este personaje tan extraño que vestía de pelo de camello con un cinto de cuero y que comía langostas y miel silvestre, y que con su predicación de llamado al arrepentimiento había logrado atraer a las multitudes en el desierto, las cuales eran bautizadas por él. Vimos que Juan el Bautista no buscaba ser el centro de atención, sino por el contrario, buscaba que las multitudes estuvieran preparadas para recibir al Salvador, es decir, al Señor Jesucristo. Él era consciente del encargo que Dios le había dado de dar testimonio de Cristo que habría de ser manifestado, y lo cumplió con obediencia y humildad. En este segundo día de su testimonio, el Evangelio de Juan nos dice en el verso 29 en adelante lo siguiente. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí, un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Hasta antes de ese día, Juan les había dicho que el Mesías ya estaba entre ellos y habría de manifestarse en cualquier momento. Ahora Juan les dice: aquí lo tienen. Lo que sin duda había causado confusión y sorpresa son los términos que Juan utiliza para referirse al Mesías. Él no dice: aquí está su rey, inclínense ante él. Esto hubiera sido más o menos lo que los judíos habrían esperado: un rey o libertador que viniera a librarlos del yugo romano. Pero Juan se refiere a él como el Cordero de Dios. En principio, un cordero es todo lo opuesto a un libertador o rey. Es más bien un animal dependiente y algo torpe. Pero los judíos también sabían que un cordero era el animal que ellos sacrificaban para expiar sus pecados según la ley de Moisés. Sin embargo, no podían encontrar relación entre un cordero sacrificial y su Mesías esperado. Esto era algo sorprendente, que ningún judío en aquel tiempo hubiera esperado. De la misma forma que muchos de nosotros no podíamos entender por qué Jesús tuvo que dar su vida por nosotros. Aunque nos lo han dicho muchas veces en la religión tradicional, no podíamos entender los alcances de esta gran verdad, porque carecíamos del entendimiento espiritual que solo nos puede dar el Espíritu de Dios, el cual nos revela a Cristo y nos hace ver nuestra verdadera condición de pecado y de perdición. Juan el Bautista dice: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como un judío sacrificaba un cordero para poder pagar y limpiar sus pecados, este Cordero de Dios vino para pagar y limpiar los pecados del mundo de una vez
y para siempre. Y esta preciosa promesa está al alcance de todos aquellos que con corazón sincero están dispuestos a arrepentirse y entregar sus vidas incondicionalmente al único que les puede traer salvación, al Señor Jesucristo. Tal como lo dice en el versículo 12 de este mismo Evangelio, donde dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el versículo 31, Juan Bautista dice: yo ni siquiera le conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan el Bautista era pariente del Señor Jesucristo según la carne, así que sí lo conocía, pero él no sabía que el Señor Jesucristo habría de ser el Mesías. Por eso dice: yo no lo conocía. Sin embargo, él, de manera obediente a la voz de Dios, cumplió con el mandato de Dios de bautizar para que el Cristo se manifestara ante el pueblo de Israel. Por eso nos dice en el verso 32 en adelante: Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto, por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Aquí vemos a Juan dando un testimonio claro de que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador esperado. Sin embargo, vemos más adelante, cuando Juan el Bautista es apresado, que entra a una crisis de fe. Y él, mandando a sus discípulos a preguntarle a Jesús, les dice: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y la Escritura nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 21, en ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces le respondió a los enviados, diciendo: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Y dichoso el que no tropieza por causa mía. Esta última parte la podríamos también traducir: dichoso el que no pierde su confianza en mí. Y es que lo mejor que podemos hacer cuando entramos en algún tipo de crisis de fe es poner nuestra mirada en Cristo, en sus obras, en lo que Él hace y sigue haciendo en nuestras vidas y en la vida de tantos otros que han decidido poner su confianza en Él. Tal como lo hacía también el rey David, como por ejemplo lo escribe en el Salmo 42, versículo 5, donde dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es en estos tiempos de crisis donde podemos recordar lo que Dios ya hizo en nosotros y por nosotros. Y podemos decirle: puedes hacerlo otra vez, Señor. Con un corazón agradecido y con esperanza en un Dios que nos ama y quiere guiarnos en medio de las pruebas y las dificultades. Y a ti, mi amigo y mi amiga, que aún no has tenido la experiencia de haberle rendido tu vida al Señor, quiero invitarte a que puedas, a través de una breve oración, entregarle tu vida y rendirla a Él. Puedes hacer una oración como esta: Señor, te agradezco por haber enviado al Cordero de Dios para morir en mi lugar por mi pecado. Te ruego
me perdones por haber vivido a mi manera y de espaldas a ti, haciendo mi propia voluntad. Limpia mi pecado por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y dame un nuevo corazón para vivir para ti. Quiero seguirte desde ahora y para siempre y ser el tipo de persona que tú quieres que sea. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Que Dios te bendiga ricamente.